Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Estamos iniciando esta nueva serie llamada ¿Quién necesita la Navidad? ¿Quién necesita la Navidad? Y vamos a hablar por supuesto, de la historia navideña. Y porque con respecto a la Navidad, muchos dicen, bueno, ¿para qué es la Navidad? ¿Por qué celebramos? Y bueno, vemos toda esta serie que dura 3 capítulos, vamos a estar hablando acerca de la Navidad y más o menos documentarla. Hace tiempo habíamos hecho una serie, el año pasado, una serie que se llamaba ¿Quién necesita a Dios? Y era una serie investigativa acerca de Dios y por qué nosotros tenemos un Dios tan grande. A veces nosotros creemos, porque creímos en Dios de una manera así como cuando creímos en otras cosas, en otros mitos, y creemos en Dios y lo metemos dentro de la cajita de los recuerdos, cuando nos enseñaron acerca de un Dios en la tierra, y vemos a Dios de esa manera, pero no nos damos cuenta lo grande que es nuestro Dios. Y esta serie, ¿Quién necesita a Dios?, nos ayudaba precisamente a ver lo grande que es Dios. Ahora, vamos medio a documentar o a entender un poco la Navidad y el propósito, y más allá del sentido de la Navidad es ¿por qué existió la Navidad? ¿Y para qué? O sea, ¿y quién en realidad necesita la Navidad? ¿Quién necesita la Navidad? Porque vemos la Navidad y es fecha complicada, ¿no? Algunos ya están pensando en los regalos, entonces se ha vuelto algo muy comercial y la plata y todas esas cosas que nosotros vamos. Pero además alrededor de la Navidad hay mucho adorno, más allá de que tenemos adornado y se ve precioso, pero hay mucho adorno con respecto a la Navidad. Son muchas cosas las que adornan Navidad. Como por ejemplo, cosas como el pesebre. Entonces siempre hemos pensado el pesebre en un lugar lindo y romántico. Era un establo. Jesús nació en medio de olor a todo eso. Así que el pesebre, y vemos mitos, por ejemplo, fechas incorrectas. Jesús claramente no nació el 25 de diciembre. Entonces, y empezamos a ver todos esos mitos. Los reyes magos, que no eran ni 3 ni reyes ni magos. Vemos otros mitos como el burrito sabanero. Y esto sí, yo aquí con esto le he hecho a perder la Navidad a todo el mundo. El burrito sabanero. Lo más probable es que Jesús, o María y José, hayan viajado caminando. Es más probable que hayan viajado en un Uber que en un burrito. Pero bueno, el burrito sabanero es linda la historia y todo. Entonces son un montón de mitos que nosotros sentimos que adornan la Navidad, pero son mitos. Muchos de esos son mentiras. Entonces la gente, por eso le cuesta creer en el nacimiento de Jesucristo. Y le cuesta creer porque hay tanta adorno, tanta cosa con respecto a Navidad que no son comprobables. Entonces dice, bueno, esto es parte de... Tenían que contar una historia religiosa y inventaron una historia de cómo nació Jesús. Pero Navidad es mucho más que una historia y es mucho más que algo donde rellenar el texto. Navidad es mucho más que eso. Ahora, mi opinión con respecto a Navidad y con respecto a este tema. Si alguien fue capaz de predecir su muerte y predecir su resurrección, y entre otras cosas más, pero su muerte y resurrección, si alguien es capaz de hacer eso y lo cumple y dice quién es, poco me importa dónde nació. Porque lo más importante ya estaba entregado. Ahora, vamos con la Navidad y vamos con lo que es la historia de la Navidad. Y la historia de la Navidad, lo que está detrás de la Navidad, es tan impactante que es mucho más relevante que un pesebre o que un burrito o lo que sea. Es mucho más impactante. Sin embargo, Navidad no comienza con una pareja pensando cómo es que quedaron embarazados. Navidad comienza con una pareja que está preocupada porque sienten que nunca van a quedar embarazados. Navidad no comienza con una historia de cómo van a hacer ahora para atender a un bebé o dónde van a tener a ese bebé. Navidad tiene que ver con una historia donde había una pareja que no tenía idea y había perdido todas las esperanzas de tener un bebé. Entonces Navidad no parte donde nosotros conocemos Navidad. Navidad parte mucho más atrás que lo que nosotros conocemos. Y esto es lo que hace interesante
la Navidad, y con esta serie quiero mostrarles la importancia de la Navidad, pero detrás de la Navidad, detrás de lo que tú y yo conocemos como ese día que celebramos en estas fiestas. Así que Navidad comienza con una promesa de Dios, y comienza siendo una promesa increíble, y no porque wow, no increíble de wow, sino increíble porque no se podía creer, incoherente, porque no tenía sentido, y también era una promesa imposible. Desde el contexto que les voy a contar durante todo este relato, es imposible que estas cosas ocurrieran. Entonces, así comienza la historia de la Navidad. Así que, y esto comienza con esta promesa hace más de 2000 años, antes de Cristo, más de 2000 años, más o menos para ser preciso, se cree que más o menos en el año 2090, es que el Señor habla a Abraham, Dios habla a Abraham. Y esta historia yo, en la serie justo anterior, estuvimos hablando gran parte de esto que les voy a contar, así que hay ciertas partes que no necesito dar mucho detalle. Entonces, esta promesa comienza acá. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Eso, así parte Dios la historia de estas promesas. Primero le dice a Abraham: ¿sabes qué? Agarra todo y ándate. Y muchas veces nosotros, algunos ya saben esto, que agarrar todo e irse. Pero esto no era muy fácil, sobre todo en esos tiempos. Dejar lo que habías construido durante toda la vida. Vamos, Abraham estaba cerca de los 70 años, entonces no era llegar y suelto todo y todo. No tiene que ver con un llamado como, por ejemplo, un llamado pastoral en el caso nuestro, que deja un par de amigos, deja el trabajo y sírveme. No tenía que ver con eso. No era algo tan sencillo. Tenía que ver con algo que incluso era peligroso para su familia, para él. Entonces, Dios le pide esto, y luego comienzan las promesas y dice: haré de ti una nación grande. Esa es la promesa principal de Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande. Entonces, imagínense, mientras Abraham recibía esto, y lo vimos en la serie anterior, o sea, una nación grande, yo no tengo ni un hijo siquiera. Luego le dice: te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Comienza dándome un hijo. No tengo hijo, ya habíamos visto, todo lo que yo tengo lo va a heredar mi criado, pero no tengo una familia ni siquiera para esto. ¿De qué estás hablando? Ya la promesa de Dios ya parece media increíble, incoherente, y quizá desde el punto de vista de Abraham imposible. Así que, y sigue hablándole y le dice: y aparte de una bendición, si en esos tiempos existía mucha violencia. ¿Por qué? Porque la gente tomaba los territorios, la gente no se bendecía a otros, menos entre clanes, familias, no había bendiciones entre ellos. Entonces, ¿cuál bendición? Porque el contexto era siempre un tanto violento. Y también veíamos esto lo conocen, lo han escuchado, algunos les gusta decirlo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, Dios le había dicho a Abraham: mira, ¿sabes qué? Cuentas conmigo, yo estoy respaldándote, estoy contigo y te apoyaré. Y acá viene la promesa interesante: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y piensen en Abraham recibiendo esta promesa de Dios. ¿Cuál? No tengo familia, no tengo nada. ¿Cuál bendición? ¿Cómo yo voy a hacer una bendición? Y ahora para toda la familia de la tierra. Dios, quizá habrá pensado: Dios, medio que estás exagerando. Y todos te conocerán. ¿Quién? ¿Y qué es esto de bendecir? Que yo o la nación que tú dices que voy a tener va a bendecir. Si las naciones no se bendicen entre ellas, todo lo contrario, se conquistan, se esclavizan y se saquean entre ellas. Así era el contexto en la historia. Así funcionó. El punto es que Abraham creyó todo esto que dijo Dios. Y esto fue importante. Y dice Dios que esto le fue contado por fe y por justicia, porque él creyó lo que Dios le dijo. Yo no sé si a ti, a mí, Dios nos viene a hacer una promesa así. Yo creo que todos nosotros dudaríamos. ¿En serio? Y vamos, ¿para qué estamos con cosas? Todas las promesas que Dios pone en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la mayoría de las personas que recibieron esas promesas dudaron de eso. Porque Dios hace promesas así.
que se ven en el contexto increíbles, incoherentes e imposibles. Y esto es lo que Dios comienza a hacer. Pero Dios cumplió, y lo vimos también en esta serie anterior. Dios, después de 25 años, Dios a Abraham le dio un hijo. Le dio 2 hijos en realidad. Recuerdan Ismael, pero el hijo de la promesa 25 años después fue Isaac. Y Dios dio a Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Es una historia de amor muy bonita, léanla. Es muy interesante la historia de amor entre Isaac y Rebeca. Y el punto aquí medio, vamos, que esta familia, ustedes deberían leer esto para que ustedes descansen con sus familias. Porque estas sí eran familias disfuncionales. Peor que las tuyas. Si tú dices, ay no, Dios, me viniste a meter en una familia disfuncional. No, tú tienes que ver en dónde estaban ellos. Y quizá esa era la mejor familia que había de la tierra. Por eso Dios eligió a ellos, de toda la familia, eligió a Abraham. Y va a ver lo loco que son, mentían. Abraham mintió por la esposa para que no lo mataran cuando llegaron a Egipto. Entonces le dijo, di que es mi hermana, y bla, bla, bla. Y dejó un tremendo problema, incluso con el faraón. Luego, Isaac hace las mismas mentiras que Abraham. Y así. Entonces, bueno, Isaac luego tiene 2 hijos, ¿recuerdan? Esaú y Jacob. Estos 2 hijos, uno venía tomado del talón y le cambió la primogenitura, ¿recuerdan? O sea, Jacob engañó a Esaú. Siempre defienden a Esaú. Esaú vendió la primogenitura por unas lentejas. Bueno, yo por un asado hago mucho más que eso, pero de alguna manera le vende la primogenitura y al final Dios aceptó eso y Jacob pasa a ser la línea directa, el bendecido de Isaac. Entonces Jacob, que también lo conocemos luego por Israel, tiene 11 hijos y los 10 hijos parecen no querer mucho. Bien, piensa en tu familia. Parecen no querer, si tienes problema con tu hermano. Estos hermanos no querían a ese hermano, que era José. No lo querían y deciden o lo matamos o lo vendemos. Entonces fueron buenos y lo vendieron. Son los hermanos. Da gracias a Dios por tus hermanos. ¿Sí? Ok, entonces ya ahí después nace otro hijo, que eran los 12, y son las 12 tribus de Israel, de Jacob, de Israel, donde comienza a poblarse. ¿Recuerdan a José? José luego se va, luego que fue vendido, esclavizado, toda la historia, y llega a Egipto. Y pasa a ser el primer ministro de Egipto. Tienen que, de verdad, ustedes no sé qué hacen viendo Netflix, deberían ver las historias bíblicas, son mejores. Entonces, además, todas las películas que sacan, las sacan de ahí, así que para que sepan. Bien, entonces, todas las películas de conquista, de guerra, todo tienen algo bíblico, siempre sacan la historia de ahí. Bueno, el punto es que las 12 tribus de Israel, igual, las películas de Netflix son buenas, así que, o lo que sea, ya. Van a decir, ay, tú estás promocionando. No, pero, bueno, las 12 tribus de Israel comienzan y, bueno, se van, hay la hambruna, recuerdan, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, se van a Egipto, toda esta gente se fue a Egipto y empezaron a crecer en Egipto. Pero a los años después terminan siendo esclavos en Egipto. Entonces, en ese momento todos yo creo que decían, ¿y la promesa que Dios le hizo a Abraham? Entonces los mayores a lo mejor creían en esas promesas, pero los jóvenes, sí, pero si somos una nación, pero esclavos. ¿Cuál promesa? ¿Cuál bendecir a todos? Somos esclavos. Y estaban en Egipto, y si bien quizá eran una bendición porque eran la mano de obra de los egipcios, pero no eran lo que había Dios prometido en sus vidas. Así que Dios, están 400 años esclavos en Egipto, y Dios manda un libertador, y este libertador es Moisés. Y Moisés comienza, y ustedes conocen la historia, donde Moisés comienza a decirle al faraón que deje a su pueblo, vienen las plagas y todo esto. Y cuando ellos salen de Egipto, la gente de Egipto no se siente bendecida por los hebreos. Recuerda la promesa. Por medio de tu nación serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y los egipcios no se sentían muy bendecidos. Luego viene el desierto y luego Canaán y toda la tierra prometida. Y la gente de esos lugares tampoco se sentía bendecida por los hebreos. Así que la promesa en realidad no parece estar cumpliéndose. Además, por cierto, fueron hasta esclavos en medio de eso. Mucho
muchos se preguntan, ¿por qué tanta violencia en esos tiempos? Ay, pero ¿por qué? Porque así era, eso era lo común, lamentablemente, pero eso era lo común en las naciones de antes. Lo que pasa es que nosotros vemos la historia desde el otro lado. Vemos la historia ahora desde acá, desde la redención de Jesús, desde el Espíritu Santo viviendo en medio de todo esto, y vemos que eso es malo, aunque hay maldad, pero vemos que eso es malo. Pero en esos tiempos era normal las guerras, las conquistas. La gente se mataba entre ellos, se esclavizaban y todo eso era muy, muy, muy normal. Mucho más que ahora, por supuesto. Entonces, y son cosas que debían ocurrir. Bueno, al final de todo esto pasa que esta nación, me estoy adelantando varios años, estoy resumiendo todo el Antiguo Testamento casi, pero pasa todo esto y ya por fin esa familia, esa nación se constituye ya como el reino de Israel. Y tenemos ya lo que es el reino de Israel, así que luego hay varios reyes, o sea, ellos le habían pedido un rey a Dios, había estado Saúl y luego David. Y David como comienza a cambiar la cosa. David empieza a conquistar, empieza a generar unión, empieza a fortalecer la nación, empiezan a haber recursos. Y David le empieza a ir bastante bien con esto. Y por primera vez, Israel tenía como algo para bendecir a los demás. Por primera vez parecía que Israel, o sea, quizá la promesa de Dios medio se podía cumplir porque ya Israel podía bendecir. Luego viene Salomón y con toda su sabiduría y con todo lo que construyó el templo y era el gran constructor, así que las otras naciones iban y visitaban a Salomón y conocer de su sabiduría y se ponían a sus pies a conocer. Y él entregaba toda esta información y todas estas cosas y de alguna manera en ese momento sí Israel podía bendecir. Estaba como en una posición de bendecir a los demás. Hasta que a Salomón se le ocurre, en todas las conquistas, a empezar a casarse con las hijas de otros reyes, de otras naciones, para unir más las naciones. Así que empezó a casarse con sus hijas, tuvo más de 600 esposas, 600 suegras, imagínense. Entonces, yo no sé si era tan sabio. Pero bueno, el asunto es que empieza Salomón a casarse, pero no solo se casa con todas estas hijas, sino que además él empieza a adorar a todos los dioses de estas naciones que él le invita a participar. Así que Dios había hecho una promesa: si me abandonas, dividiré la nación. Si me abandonas, destruiré el templo. Que por cierto, el templo no era idea de Dios. Dios tenía un templo movible. Y funcionaba así. El plan de Dios no era un templo. Fue David y luego Salomón los que el templo. Y Dios aceptó el templo. Que construyeran un templo. Pero ellos querían construir un templo porque se querían parecer a las otras naciones. Porque las otras naciones tenían templos, tenían bóvedas, tenían un lugar donde estaba el centro de adoración, donde tenían las imágenes y todo. Entonces Salomón quiso construir lo mismo. Y Dios dijo: de ninguna manera me vas a meter en un templo. Voy a permitirlo, pero ese no es el plan. Y si te alejas de mí, le había prometido, también destruiré eso. Así que, ¿qué pasó con todo esto? Salomón comienza a adorar a otros dioses, incluso dentro del templo había adoración a otros dioses. Era una locura. Nosotros podemos verlo en las diferentes cartas, en Reyes, Crónicas, y podemos ver cómo Dios iba mostrando y diferentes reyes iban haciendo lo mismo. Bueno, el punto es que el reino de Israel se dividió. Se dividió por completo y por lo tanto se dividió la economía, se dividieron las fuerzas, se dividió el ejército y comenzaron a ser vulnerables. Y por supuesto, Dios de alguna manera los había entregado. Así que viene en el año 722 el imperio asirio, que venían de Asiria, más o menos lo que hoy día conocemos como Irak. Entonces, y ellos invaden por el norte, por Samaria, invaden todo lo que era el reino del norte. Invaden, secuestran personas, a la gente más sabia, a la gente más buena, la secuestran, se la llevan a Siria, otros son deportados y muchos logran huir a lo que es el reino del sur. Ahora, el reino del norte era lo que era Israel. El reino del sur era lo que era Judá. De ahí viene que muchos, fue cuando se dividieron, que muchos, ¿por qué le dicen a los hebreos judíos? Por Judá.
porque era parte de los reinos Judá. Entonces, ahí en ese momento quedan divididos y realmente prácticamente el reino del norte desaparece por los asirios. Ahora, pronto venía ahora el ataque hacia el reino del sur, y el reino del sur estaba destruyéndose a sí mismo prácticamente, estaban casi con una guerra civil. Entonces, iban a ser atacados por los asirios, y en el medio de eso, en medio de toda esta situación que estaba ocurriendo, Dios manda un profeta. Y este profeta comienza a hablar algo, volvemos, como a recordar la promesa, pero volvía a ser increíble, incoherente e imposible desde el contexto. Mire lo que dice Isaías. Dios manda a este profeta y dice: yo te pongo ahora como luz para las naciones. Imagínense, en medio del caos, ya había casi desaparecido el reino del norte, el reino del sur ahí prácticamente sitiado. Y de pronto viene un hombre de Dios y dice: ustedes son luz, te pondré como luz de las naciones. ¿Cuál luz? Si estamos en medio de oscuridad, ¿de qué luz me estás hablando? ¿Cuál luz? No podemos ni con nosotros mismos, nos peleamos entre nosotros. ¿Cuál luz? ¿Qué luz vamos a llevar nosotros? Y sigue diciendo: a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Salvación? ¿De verdad crees que nosotros podemos llevar salvación? Mira cómo estamos. Así estaba el pueblo. Por lo tanto, las promesas parecían esto: incoherente, totalmente imposible desde el contexto. Entonces, ¿cuál salvación nos podemos llevar? Así que, luego que llega esta profecía, ahora sí el pueblo del sur es invadido por Asiria, por el imperio de Asiria. Después en el 612, Asiria es destruido, el imperio asirio es destruido por el imperio babilónico, así que ahora Babilonia se mete, Nabucodonosor se mete por ahí por el 590 y algo, se mete a invadir ahora todo lo que es Jerusalén y toda esa zona, toda Judá, y destruye el templo, tal como lo había prometido Dios. Iban a ser divididos y el templo de Salomón sería destruido en ese tiempo. Entonces, pensemos en la promesa de Abraham. ¿Cuál promesa? Y usted dice: ay, pero ¿para qué tanta historia? Tengan paciencia. Cuando estaban en esta situación y ya las cosas no estaban funcionando, Dios manda a otro profeta. Y este es el profeta Malaquía, que es el último profeta que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. Y manda al profeta Malaquía, un profeta que era muy pobre, también por la situación que se estaba viviendo ahí. Y dice lo siguiente: grande es mi nombre entre las naciones. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces Dios promete algo para ti, Dios te muestra algo para ti, y tú dices: mentira, mira cómo estoy. A ti te va a ir bien, tendrás un matrimonio maravilloso. Y tú miras tu matrimonio y dices: somos un desastre. ¿Cuál maravilloso? Tú serás un hombre de bien para las personas, y tú mismo de pronto te has reconocido y te dices: ¿cuál yo? Bueno, así se sentía esta gente. Entonces, grande es mi nombre entre las naciones. ¿Cuán grande? ¿Qué grande? ¿De qué grande estamos hablando? Mira cómo estamos, mira la situación que estamos. Nos han invadido todos. Los asirios, los persas, los babilonios. O sea, ¿cuál grande? Grande puede ser Alejandro Magno, que lo mencioné la semana pasada. Grande puede ser Alejandro Magno, que está unificando toda Grecia. Ese sí puede ser grande. Pero Dios, somos la burla. Se burlan de nosotros, y eso es cierto. Se burlan de nosotros porque tenemos un Dios que no nos protege. ¿Cuál grande? Y sigue diciendo: porque de donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. Y sigue: en todo lugar se ofrece incienso, ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, si tú y yo miramos desde acá, 2024, decimos: bueno, sí es cierto. Pero en el contexto que ellos vivían, estaban siendo invadidos ahora estaban en el exilio.
por Babilonia. Nabucodonosor ya se había apoderado de todo, los muros habían sido destruidos. Entonces, bueno, por ahí por el 500 vuelven a reconstruir el muro. Dios usa a Ciro, un rey pagano, lo usa para ayudar a Israel y comienza como a armarse la cosa. Pero más encima, pasan 300, 400 años después y aparece un hombre, lo que nosotros hoy día conocemos, o sea, conocemos el Imperio Romano, aparece un hombre llamado Pompeyo el Grande. Pompeyo el Grande llega como con el Imperio Romano y manda y deja la escoba, como podríamos decir, en Judá. En todo el reino queda completamente, o sea, estaban justo en una guerra civil prácticamente, así que Pompeyo llega, deja la escoba y entra y hace algo que es bien interesante porque entra al lugar santísimo. El lugar santísimo era la bóveda que estaba reservada para Dios. Y entra, abre el velo y se da cuenta que no hay nada, porque los judíos no tenían nada que adorar. No había una imagen, una figura. ¿Por qué? Porque los otros templos tenían Apolo, tenían los demás dioses. Entonces él entra y ve una vacía y dice, esta religión es patética, ni siquiera tienen algo con qué adorar. ¿Por qué se esmeran tanto en defender a su Dios estos hebreos si no tienen nada? Entonces Pompeyo fue realmente a burlarse de Israel. Y todo esto estaba ocurriendo. Por lo tanto, desde ahí en ese momento, desde el año 63, ya Israel pasa a ser subyugada por Roma. Así que, en conclusión, y las promesas que habíamos visto, todas las naciones no serían bendecidas a través de Abraham. Por la situación y el contexto que había, no había nada. Y por lo tanto, el Dios judío no sería adorado en todo el mundo. Esa era la situación. Eso es lo que había detrás de la Navidad. Y eso es cuando ya no hay esperanzas. No había esperanza de nada. No había esperanzas. Y también se lo mostré la semana pasada, pero ahora solamente les voy a mostrar una parte, porque lo vamos a ver la próxima semana. Pablo en la carta de Gálatas dice lo siguiente. Pero cuando se cumplió el plazo, dice Pablo, y tiene que ver porque Pablo logra entender todo lo que Dios había hecho, que Dios parecía estar en silencio, pero Dios estaba trabajando. Y yo no di tanto detalle la semana pasada, pero ahora sí les voy a dar un poquito de detalle. ¿Por qué? Porque se encuentra con un imperio unificado, conquistando, pero de alguna manera había una paz, había una unión. Había un solo lenguaje que era el griego, que es similar a lo que hoy día es el inglés. Había un sistema de carreteras nunca antes visto, donde podían trasladarse de diferentes lugares como antes no se podía hacer. Un sistema de puertos tampoco, como nunca antes visto, se podían mover en diferentes partes, todo lo que es Europa, Asia Menor en ese tiempo, todo eso se podía, estaba conectado, todo estaba hecho. Así que cuando se dieron todas las cosas, cuando estaban las cosas como Dios quería que estuvieran, Dios trabajando en medio de eso, cuando ya no había esperanza de nada, cuando ya nadie esperaba nada, cuando estaban así como tú y yo, cuando ya nos sentimos que no va a pasar nada, que ya llegó fin de mes y no tenemos ni uno, así, cuando no había nada, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Cuando ya no había nada que esperar, Dios cumple su promesa. Cuando se dio el plazo perfecto, Dios llama a esta joven virgen y dice, la virgen se llamaba, todos conocen el nombre de María. Todos saben quién es y todos hoy cuentan esta historia.
Y esto es lo que hace increíble la historia de Navidad. No solamente el tiempo del nacimiento, sino desde la promesa. 2000 años antes de Jesús, esta promesa ya estaba, pero no parecía, se veía imposible, se veía increíble, se veía incoherente, pero Dios estaba trabajando, Dios estaba funcionando. Y todos conocemos la historia. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. No tengas miedo, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Luego le habla de él: será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y esto, incluso en ese momento, no tenía sentido. Esto que les voy a mostrar ahora. Y su reinado no tendrá fin. Imagínense, María, al igual que Abraham, recibiendo toda esta información, no entendiendo nada quizá, solamente decidió creer. Pero cuando Dios le dice: y su reino no tendrá fin, sonaba increíble, incoherente e imposible. A pesar de que el nombre de Jesús, que era Yeshua, significaba guerrero, pero ¿cómo es que su reino no va a tener fin? Y sonaba tan incoherente, no para nosotros, pero sí para esa gente. Por lo tanto, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa a Abraham. Israel sería la luz para las naciones. Sería la luz para los gentiles. La mayoría de nosotros aquí somos gentiles. No venimos de los judíos, la mayoría quizá. Todas las familias de la tierra serían bendecidas. Todos los grupos familiares, las comunidades serían bendecidas. Así como dice el ángel cuando nace Jesús, lo vamos a ver más adelante. Noticias para todas las familias de la tierra. Buenas noticias para todas las familias de la tierra. Por cierto, Abraham se hizo famoso. Las tres religiones más importantes, judíos, musulmanes y cristianos, reconocen al padre Abraham. Saben quién es el padre Abraham. Así que lo hizo famoso. Y en todas partes se encienden, no solo incienso, se adora a Dios por medio de Jesús. Esto es lo increíble de la historia detrás de la Navidad. En esto tenemos que entender el tipo de Dios que tenemos. Así que, ante la pregunta, ¿quién necesita la Navidad? Dios decidió que el mundo necesita la Navidad. Necesitaba la Navidad. Necesitaba que tuviéramos un Salvador. Que la nación de Israel en ese tiempo entendiera, y hasta el día de hoy, que necesitábamos, la humanidad necesitaba la Navidad. Necesitaba que naciera ese Salvador. Así que para que te quede súper en claro, se los dije la semana pasada, se los vuelvo a repetir hoy, que te quede súper en claro, aunque Dios parezca en silencio, Dios sigue trabajando en tu vida. Él te hizo una promesa y Él es fiel en cumplirla. Así que por lo tanto, Dios sigue trabajando, pero también Dios es confiable. Tienes un Dios grande, un Dios confiable. Entonces, cuando no veas esperanzas, cuando las cosas estén difíciles, cuando ya nadie da nada, quizá por ti, Dios tiene la última palabra, Dios es confiable, tu Dios es grande, tu Padre Celestial es grande y puede hacer algo diferente para tu vida. Cuando estés pensando, ¿para qué la Navidad? ¿Por qué estamos alrededor de un carpintero judío? Porque Dios preparó todo esto para llevar esa salvación
por medio de ese carpintero judío, a cada uno de nosotros, a todos los confines de la tierra. Y hasta ahora sigue en camino esa salvación. Eso es la Navidad. Por eso tú y yo necesitamos la Navidad. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cuando tú pareces estar en silencio, tú sigues trabajando en nosotros. Sigues amándonos, sigues cuidándonos. Y en esos tiempos, Señor, en esa promesa, Abraham, tú seguías trabajando en el medio de toda esta situación, de todo este caos, donde todo parecía imposible, donde todo parecía increíble, donde todo era incoherente, Señor, tú seguías trabajando, creando tu plan perfecto, usando la nación de Israel como un capullo para dar a luz, Señor, a tu Hijo, que llevaría su salvación a todas las naciones de la tierra, tal como se lo prometiste a Abraham. Gracias, Señor, por la Navidad. Hoy nos podemos dar cuenta que necesitábamos la Navidad, pero también ayúdanos a ser conscientes lo grande que eres y lo grande que es esta historia, que no se trata simplemente del adorno navideño, sino que se trata de tu fidelidad a lo largo de la historia, para esa nación, pero hoy también para cada uno de nosotros de forma personal, Señor. Gracias, gracias por la Navidad. Señor, gracias porque necesitábamos este nacimiento de Jesús para nuestras vidas. En el nombre de Él, te damos gracias. Amén.